Nos sentimos contentos en esta mañana de estar con ustedes. También me dijeron que enviara un saludo a la cámara, a las personas que nos están viendo por las redes sociales. Por lo tanto, estamos contentos en el Día del Señor de estar aquí. El varón acá me cucó. Dice que no hay, usualmente, hermanos, mis temas son de 1 hora. Pero voy a tratar a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Estoy tratando de reducir, pero a veces por ahí dicen que los sermones usualmente cuando son de 1/2 hora, porque de ahí en adelante la mente no capta nada más. Pero yo no creo en eso, porque Pablo dice en Efesios que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿ok? Y Cristo... por ejemplo, usamos eso para acá, pero a veces usted puede ver, tendría entonces que, si vamos a ver una película, usted solamente puede estar 1/2 hora. De ahí para allá, pero a veces estamos 1, 2, 3 horas viendo un programa de televisión y nos enfocamos, ¿cierto? Pero para las cosas de Dios, así es el ser humano, hermanos. Solamente a veces, no, 1/2 hora, de ahí para allá, lo que se diga no tiene sentido, pero yo no creo en eso. Yo creo en la palabra de Dios. Pero hermanos, voy a tener una oración, yo lo voy a hacer de rodillas, usted lo puede hacer como desee. Querido Dios y Padre, Señor, es un privilegio, pero también es una grande responsabilidad poder presentarnos a tu pueblo, exponer tu palabra, Señor. Por lo tanto, Padre, que la gloria humana pueda ser tirada al suelo y que Cristo pueda morar en esta mañana. Te pido, Señor, que me cubras, porque sin tu manto de justicia, Señor, delante de tu gloria, el ser humano sería destruido. Pero, Señor, gracias a Jesús que en la cruz del Calvario, gracias a Jesús que desde el principio vistió a sus hijos. Por lo tanto te pedimos que tú nos vistas en esta mañana. Pero sobre todo, Padre, jóvenes, niños, personas más grandes, podamos salir fortalecidos porque tu palabra es poderosa. Podamos salir con la confianza, Señor, de que tú nos has hablado. Señor, quizás yo traiga un tema, pero por favor, lo que tú quieres que yo hable, Señor, úsame como un canal tuyo. Te lo pido en Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, quisiera compartir con ustedes. A mí me gusta más que predicar, me gusta estudiar la palabra de Dios. En el tema de esta mañana, que tiene por título, a mí se me olvidó el título, está en sus volantes. Dice, ¿el poder de qué? Del Evangelio. Y si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos de ustedes saben lo que es el Evangelio? Posiblemente todo el mundo diría, sí, yo sé cuál es el Evangelio. Yo creo en el Evangelio, por eso estoy aquí. Pero a mí se me parece, hermanos, que posiblemente no hemos comprendido en realidad lo que es el Evangelio. Y le estoy hablando porque Pablo habla de 2 evangelios. Y claro, entendemos que hay uno, pero él menciona que hay otro evangelio. Por lo tanto, hermanos, hay un evangelio que se predica allá afuera. Y ustedes saben lo que yo quiero decir con esto. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos un evangelio que es diferente a cualquier otro evangelio. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser así? O sea, ¿acaso otras iglesias allá afuera no predican el evangelio? Pudiera ser que lo predicaran. Pero mi pregunta es, ¿alguna vez usted y yo no nos hemos preguntado por qué usted es adventista del séptimo día? ¿Por qué usted y yo creemos en este mensaje? Mi pregunta siguiente sería, ¿se atrevería usted a morir por el mensaje adventista? Decimos amén.
Pero en realidad, hermanos, ¿se atrevería usted a morir por algo en lo cual usted cree? Porque si no estamos claros en el evangelio que proclama el movimiento adventista, y no estoy hablando de una iglesia, hermanos, esto empezó con un movimiento y va a finalizar con un movimiento. Dios no viene a buscar una iglesia, Dios viene a buscar un grupo de personas que es un movimiento, por eso se le llama movimiento, porque está ¿qué? En movimiento. Por lo tanto, yo soy adventista del séptimo día, hermanos, porque aunque en el mensaje a veces hay cosas que lamentablemente los humanos, ¿no? Que a veces usted como que se pregunta un poquito y dice, wow, pero no puedo ver otro mensaje que sea tan específico, que sea un mensaje tan poderoso como lo es el mensaje, el evangelio que se predica en la iglesia adventista del séptimo día. Y déjenme decirle algo. Ser adventista no es fácil. El mensaje adventista no es fácil, pero sí le puedo asegurar algo, que el mensaje adventista es poderoso. ¿Ok? No es fácil, pero es poderoso. Por eso ustedes van a encontrar lamentablemente otras iglesias que están a capacidad. Por ejemplo, ustedes saben este personaje, Joel Osteen, ¿no? Como sus iglesias. Tiene 3 turnos. Era un estadio de fútbol. Se reúnen alrededor de 23,000 personas en un solo día. Pero si usted va al mensaje, se va a dar de cuenta, nunca va a oír hablar de arrepentimiento. Siempre es como poniendo al ser humano, o sea, usted puede hacerlo. Usted puede esto, usted puede lo otro. Pero usted no va a encontrar que llame al ser humano al arrepentimiento. Y cuando yo voy a la escritura puedo encontrar que Jesús dice que empezó su ministerio ¿cómo? Dice arrepentíos. Pablo empezó ¿cómo? Arrepentíos. Juan el Bautista, arrepentíos. En el libro de Hechos podemos ver a Pedro que dice que arrepentíos. Y el mensaje de la Odisea, dice ¿cómo? Arrepiéntete. Mi pregunta es, a veces yo me pregunto, hermanos, vamos a ser claros. Decimos que la iglesia de la Odisea, ¿quiénes son? ¿Quién es la Odisea? ¿No se atreven a decir nosotros? ¿Y por qué Jesús le dice a la iglesia de la Odisea que somos nosotros, arrepiéntete? ¿No se ha preguntado eso? Y se le presenta como el testigo fiel y verdadero. Y dice, yo conozco tus obras. Pero el mensaje de la Odisea, hermanos, no es un mensaje para condenar. Es un mensaje ¿para qué? Para levantar al caído. Y mi título, como ya hemos dicho, es ¿cuál? ¿El poder de qué? Del evangelio. ¿Alguien me lee lo que fue nuestra lectura bíblica una vez más? Se encuentra en Isaías. ¿Qué? 43 ¿qué? 7. Isaías 43, 7. Exhorto a cada uno de ustedes, hermanos, que estudie ese versículo en el idioma en que fue escrito, palabra por palabra. No necesitamos ser eruditos para eso, hay herramientas de más. Estúdielo con calma, palabra por palabra, en el idioma original. ¿No se ha preguntado alguna vez, ¿por qué estoy yo aquí en esta tierra? ¿Para qué Dios me creó? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al ser humano? Díganme ustedes, según el texto. ¿Cómo? ¿Para qué? Dice ahí Dios, ¿cómo? Todos los llamados de qué? Pregunto, ¿cómo se llama ese personaje? Ya lo iba a decir, o sea, ¿creemos en quién? En Cristo.
Y nosotros nos llamamos ¿qué? Cristianos. Todos los llamados cristianos, en otra palabra, de mi nombre. ¿Para qué los hice? ¿Usted no ha encontrado que en el texto dice como que repite lo mismo 2 o 3 veces? Todos los llamados de mi nombre, ¿cómo sigue diciendo? Léalo por favor, hermana, en voz alta. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Dice, los creé, los formé, ¿y qué? Y los hice. Exhorto que estudien esas palabras en el idioma original. No hay otra manera, hermanos. La única forma que podemos ver que Dios, al crear al ser humano, es para que le diera ¿qué? Gloria a Dios. Y no es mi propósito en esta mañana estudiar la gloria de Dios. Pero aún se captó en la historia de los niños lo que es la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando a veces leemos, usted y yo hemos leído y quizás no lo sabemos de memoria, Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Jesús está hablando. En la casa de mi Padre, ¿qué? Si no fuera así, voy pues a preparar lugar. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muchas veces se dice que Jesús fue al cielo a preparar moradas. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice que Jesús fue a preparar un lugar, no moradas. Dice que las moradas, como dijo la hermana, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas ¿qué? Hay. Voy pues a preparar lugar. Esa palabra hay que conectarla con el santuario, hermanos. El lugar que Dios prepara es el lugar, la obra de Dios en el santuario celestial. Lo que Dios está haciendo, Él está preparando, como dice el libro de Salmos, mi camino, oh Dios, está en el santuario. O sea, las moradas ya están. Ahora, mi pregunta es, si las moradas ya están, ¿cuáles son esas moradas? ¿Cuáles son esas moradas? Y no es mi intención nuevamente analizar cuáles son esas moradas. Pero si usted estudia cuáles son esas moradas, se van a dar de cuenta que esas moradas son de los ángeles que cayeron. Y Dios decidió repoblar el planeta Tierra para que mostrar su gloria, la gloria que ¿qué? Que esos ángeles caídos ¿qué? Dios quiere a través del ser humano repoblar los lugares celestiales que dejaron ¿qué? Los ángeles caídos. Pero solamente eso lo pueden hacer personas que muestren ¿qué? La gloria de Dios. Y la hermana G. de White habla mucho acerca de eso, así que recomiendo que estudien. Ella habla mucho acerca de esas moradas y cuál fue el propósito de Dios ¿cuál es el propósito de Dios con el ser humano? Y ahí es que quiero hacer énfasis en una historia que ustedes la saben de memoria, aún se le dice a los niños, pero quiero que captemos el último versículo y se encuentra en el libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 19, si no me equivoco. Ustedes conocen, al ver el título en su Biblia, van a captar cuál es. Pero quiero hacer énfasis en el último versículo y le voy a hacer una pregunta. ¿Lo tenemos? Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y ¿a qué más? A salvar ¿qué? Presten atención. ¿Quién vino? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿A qué vino Jesús? A buscar
¿Y a qué más? A salvar, ¿cómo dice el texto? Lo que se había perdido. No dice el que se había perdido. Dice lo que se había perdido. Ahora mi pregunta es, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Se están dando cuenta, hermanos, qué sabroso es estudiar la palabra de Dios? Porque a veces decimos, no, el Señor lo que viene a buscar es al ser humano que se perdió. Pero hay más que eso. Si fuera así el texto diría, vino a salvar al que se había perdido. Pero dice lo. Y la pregunta que hago nuevamente es, ¿qué fue lo que se perdió? Y hay muchas contestaciones. Pero ¿sabe? Esa pregunta se puede contestar con otra pregunta. ¿Sabe cómo podemos saber qué fue lo que se perdió? Solamente viendo qué era lo que el hombre tenía. ¿Se dan de cuenta? ¿Cómo podemos saber qué fue lo que se perdió? Sabiendo qué era lo que tenía. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ahora, mi pregunta es, y esto no quiero extenderme acá. Ustedes saben qué era lo que el hombre tenía. ¿A dónde tenemos que ir? Al Génesis. Y ustedes saben que Génesis 1, 26 y 27 me da algunos detalles de qué era lo que el hombre tenía. ¿Alguien lo lee en voz alta? 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué era lo que el hombre tenía según el texto? Y creó Dios al hombre, lo primero que aparece, ¿qué? ¿A imagen de qué? De Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es Dios? ¿Qué me dice por ahí? Dios es santo, Dios es puro, ¿qué más? Dios es todo, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, ¿sería que eso fue lo que perdió el hombre? ¿Qué ustedes creen? ¿Sabe cómo sabemos eso? Ahora en Puerto Rico se está viendo quién es paciente y quién no, ¿sabe? Cuando usted y yo vamos al mismo libro de Génesis, capítulo 5 y el capítulo 3, el primero que lo tenga lo puede leer. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. ¿Captaron? ¿Qué sucedió? Dios creó al hombre en el 26 y 27, ¿a qué? Pero ahora el hombre procrea, ¿a qué? ¿De quién? ¿Y esto fue después de qué? Pregunto, ¿qué fue lo que Dios vino a buscar y salvar? Cuando usted y yo comprendemos eso, hermanos, entramos en una dimensión diferente. Dios no simplemente vino a perdonar personas. El propósito de Dios a través de toda la Biblia es restaurar la imagen de Dios en el ser humano. ¿Comprende eso usted? ¿Cuál es el propósito de Dios? Restaurar la imagen de Dios ¿en quién? Hay otra cosa que por aquí lo comentaron que me llama la atención dice que señoree. Esa palabra señorear, cuando usted se da de cuenta, la Biblia llama que Dios es el Señor. ¿Qué significa eso? Cuando dice que es el Señor. ¿Gobierna? ¿Tiene autoridad? Quiere decir entonces que Dios compartió un atributo de Él ¿con quién?
con el hombre debía ¿qué? Señorear. Pero el texto me dice que el hombre debía señorear sobre las otras personas, dice el texto. Pero a veces sucede eso, ¿no? El hombre quiere señorear en la casa, la mujer quiere señorear en la casa, el hermano quiere señorear en la iglesia, el fulano quiere señorear en el trabajo, pero el texto me dice a mí que el señorío Dios se lo dio, ¿para qué? ¿Quiénes eran los que estaban debajo del hombre? ¿Qué más? ¿Y qué más dice? Pero el texto dice algo, alguien me lo lee una vez más, dice algo que yo quiero que prestemos atención. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo. Los peces, el mar, las aves del cielo, ¿qué más? En las bestias, ¿qué más? En toda la tierra y en todo animal que ¿qué? Hermanos, esa palabra señorío, la última que se usa ahí, en todo animal que ¿qué? ¿Qué se le viene a la mente a usted con eso? Y cuando usted lee el libro Historia de la Redención, se va a dar de cuenta que esa viejita lo que dijo, no se lo inventó. Ya en la palabra señorío, el Señor había dado una indicación al hombre de que él debía de señorear sobre quién. Él se lo advirtió, le dijo, por ahí viene alguien que cayó del cielo, estoy parafraseando, ¿y qué pasa? O sea, se lo advirtió. O sea, que la palabra simplemente no solamente dice que debe dominar sobre cualquier animal, sino que el hombre tenía poder ¿para qué? Para vencer ¿a quién? Al enemigo, al pecado. Pero Dios vino a buscar y a salvar ¿qué? ¿Y qué fue lo que se perdió? Y el hombre además estaba vestido ¿cómo? ¿Cuál era la vestidura que tenía el hombre? Se dan de cuenta lo que el hombre tenía, y si seguimos, usted va a encontrar un sinnúmero de cosas que el hombre perdió. Pero en Jesús puede haber restauración de todas esas cosas. Porque cuando voy al Apocalipsis, hermanos, me doy de cuenta que lo que el hombre tenía en el Edén, Jesús se lo devuelve en el libro de Apocalipsis. Y yo quiero que usted sepa en esta mañana que ese es el poder que hay en el Evangelio. El Evangelio de Jesús no es un evangelio que tú pecas y vienes a Jesús. Pecas y vienes y están en esa dinámica de peco y perdón, peco y perdón, peco y perdón. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versos 16, creo que es, Pablo dice una frase muy importante ahí. Dice, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio, porque es ¿qué? Y la palabra poder ahí sabemos que es la palabra dinamita. O sea, Pablo no sabe qué usar para decir que en Cristo Jesús hay poder. Que el Evangelio de Jesús es poderoso. Porque el evangelio que predican allá afuera es un evangelio de que ven a Jesús y sigue como estés. Pero el evangelio que presenta Pablo es un evangelio como poderoso, que transforma al ser humano, que rescata al ser humano de la área más caída y lo eleva para subirlo y presentarlo ante Dios como un hombre que ha sido justificado, santificado por medio de la cruz del Calvario. Y nosotros necesitamos entender eso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos justificamos mucho.
Y siempre estamos en el... Lo hice porque es que yo soy pecador. Porque esa es mi naturaleza. Es que yo trato y no puedo. Y agarramos el capítulo 7 del libro de Romanos y vemos ahí y decimos, no, pero es que Pablo dice que yo quiero hacer el bien y no lo hago. Sino lo que está mal en mí. Pero no hemos analizado en realidad el capítulo porque se complementa con el capítulo 8. El capítulo 7, hermanos, Pablo está hablando de una persona que vive en la carne. Y en el capítulo 8, Pablo está hablando de una persona que vive en el espíritu. ¿Se dan de cuenta? El que vive en la carne no puede, pero el que vive en el espíritu sí puede. Porque no hemos comprendido el poder que hay en el evangelio de Cristo Jesús. Y dice que Jesús vino a buscar ¿y qué? Lo que se había ¿qué? ¿Y qué fue lo que se perdió? Entonces, quiero que vayan conmigo al libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 6. Dice algo. No hay duda, hermanos, que el hombre, la única forma del hombre ser justificados es a través de Cristo Jesús. Eso lo entendemos, lo sabemos. Pero yo le estoy hablando a unas personas que ya saben que son ¿qué? Justificados, eso usted lo sabe. Usted sabe que es justificado solamente ¿por qué? Por la fe. Pablo lo deja muy en claro. Dice que somos justificados ¿por qué? Por la fe. Pero es que la salvación no se limita a la justificación. La salvación es algo más. Es un paquete, como yo digo. Y la mejor forma, la mejor manera de ver eso, hermanos, es a través de la doctrina del santuario. Si usted y yo queremos saber cómo el hombre se salva, tenemos que ir al santuario. No hay otra manera. Es la única manera que podemos ver, ponernos los anteojos de Dios y poder ver el plan de salvación delineado en el santuario, en las fiestas de Jehová. No hay otra. Y no es mi intención hablar del santuario. Se supone que ya nosotros sepamos eso. ¿Ok? Van a venir, dice la sierva del Señor, personas de altos puestos y decir que lo del santuario ya qué. Y ya casi no se predica del santuario, hermanos. La mayoría de las personas no conocen la doctrina del santuario. ¿Se dan de cuenta? Si no sabemos de dónde venimos, nunca sabremos para dónde vamos. Hermanos, estamos en el 6, ¿no? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué? ¿Perseveraremos en qué? Para que la gracia ¿qué? Abunde. O sea, hay una excusa, ¿no? Yo peco, Jesús es gracia. Y sí, hermanos, Jesús perdona. Eso es cierto. ¿Cómo sigue diciendo? Porque los que ¿qué? ¿Cómo qué? O sea, ¿se están dando de cuenta la justificación que está desarrollando Pablo? Porque aún, hermanos, me da pena y lo digo, porque aún dentro de nuestra denominación se ha filtrado una falsa teología, una justificación por la fe, que es una justificación protestante. El doctor Canales tiene un librito pequeño, pero es un libro muy poderoso. Se llama
Les exhorto a que lo lean. Está de gratis en el internet. Se llama a ver si recuerdo ahora, la secularización del adventismo, el estilo de vida y la salvación. Y él analiza cómo el estilo de vida tiene que ver con la salvación. Y desarrolla a partir de Martín Lutero, aunque fue un personaje, ¿verdad?, que fue usado, pero Martín Lutero tenía mucha cosa neoplatónica. O sea, Martín Lutero, lo que él enseñaba era que no se podía, ¿ok? Solo enseñó la justificación por la fe, pero se quedó ahí. O sea, en otras palabras, se quedó en el altar del santuario. No entró al lugar santo, ¿ok? Pero eso fue lo que él creyó en ese momento. Les exhorto a que lo lean, es un libro muy bueno. Entonces sigue diciendo acá, ¿o no sabéis que qué? Observe la analogía que está usando Pablo. Está usando la analogía ¿de qué? Del bautismo. Todos los que ¿qué? Todos, ¿cómo sigue diciendo? Pero miren cómo él empieza, ¿o no sabéis? Igual que la frase cuando dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, como que él se esmera y dice, pero espérate un momento, pero es que ustedes no saben. O sea, no se dan de cuenta, no se percatan. Sigue diciendo que todos que los que hemos sido bautizados ¿en quién? Hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte, hermanos. Ahora pregunto, nosotros tenemos eso muy en claro. ¿Un muerto puede hablar? ¿Un muerto puede oír? Analicemos bien lo que estamos diciendo y estamos muy claros en eso. Pablo está diciendo que el que ha sido bautizado en Cristo está muerto. Lo que está diciendo es que esa persona, aunque te hable mal de ti, ¿qué pasa? Tú estás muerto, tú no oyes. Pero ¿qué pasa? A veces alguien que dice algo o algún murmuro de nosotros, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Se dan de cuenta que el que está muerto no oye? Pueden hablar de ti quien sea, ¿y qué pasa? No lo oí. El que está muerto, cuando viene un hermano al murmurar de otro y decir cosas que quizás ni son ciertas, ¿qué pasa? No oigo. ¿Se dan de cuenta, hermanos, lo que es estar muerto, lo que está diciendo Pablo? Pero ¿cómo sigue diciendo? Porque somos ¿qué? Con Él, ¿para qué? ¿Por qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿qué? Ahora, yo no sé si usted captó eso. Cuando Jesús iba a resucitar, dice la mensaje del Señor, que un ángel, ¿cómo dijo? Hijo, ¿tu padre qué? Te llama. ¿Y qué sucedió con la tumba? ¿Qué sucedió con la piedra? Pregunto, ¿usted cree que hubo poder en la resurrección de Jesús para poder resucitar a un muerto? Y Pablo está haciendo una comparación de la muerte de Jesús, de su resurrección, ¿a qué? Leo una vez más el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, ¿fue real que Jesús resucitó? Pregunto, ¿fue real? ¿Cuántos creen eso? ¿Usted cree que Jesús resucitó? Por lo tanto, ¿cómo sigue diciendo?
de los muertos por la gloria de ¿quién? ¿Y cómo sigue diciendo? Así también que... Saben, hermanos, quiero decirle algo. El pecado no tiene excusa. ¿Cómo dije? El pecado no tiene excusa. Porque Jesús proveyó el perdón y el poder para permanecer, ¿qué? Victoriosos en Él. Pero por ahí se menciona, hermanos, y se dice que yo voy a seguir pecando hasta que Cristo venga. Pregunto, ¿cuántos creen eso? Déjame sincero. Sea sincero. ¿Cuántos creen que vamos a seguir pecando hasta que Jesús venga? Allá tenemos que ser sinceros, hermanos. O sea, no podemos. El hermano allá levantó la mano. ¿Uno solo? ¿Ve? ¿Y los demás? ¿Cuántos creen que podemos ser victoriosos? Que podemos tener victoria sobre el pecado. Algunos estamos entre dos aguas. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? En el 1952, si mal no recuerdo, 57 creo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por 100 años, nuestros pioneros creían que Jesús tomó la naturaleza caída después del hombre caer en pecado. Después de ahí surgió algo, lo que se llama el libro Preguntas sobre Doctrinas. Ese es el libro más divisivo que ha tenido la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se volvió a proclamar en el 2017. Ahora, nosotros a veces dirá, pero ¿para qué menciona cosas del pasado? Porque ahí está la clave. Si usted y yo creemos que Jesús tomó la naturaleza de Adán, no caída, el hombre no puede vencer. Pero si yo creo que Jesús tomó la naturaleza después del hombre caer, entonces sí puede vencer, porque Jesús venció. Ahora, usted y yo, lo que yo estoy diciendo aquí, quizás para algunos de ustedes dirá que es herejía. Pero no llegue a esa conclusión. Lo que yo le estoy lanzando a ustedes, yo le estoy haciendo, ¿sabe por qué? Con un motivo. Porque al ser humano no se le puede dar todo a la boca. Es para que usted investigue por su propia cuenta. Si lo que yo he dicho aquí no es verdadero, usted con toda su... yo como persona que lo estoy diciendo, usted me llama y me muestra por la Biblia, dice, Pablo, eso no es así. Y yo, si lo dice la Biblia, el Espíritu de Profecía, lo tengo que aceptar con humildad. Pero yo lo estoy haciendo, ¿para qué? Para que usted, ¿qué? Investigue. Tenemos que volver, hermanos, lo que creían nuestros pioneros. El mensaje del 1888, y estoy concluyendo, era el mensaje de la justificación por la fe. Waggoner y Jones. ¿Okay? El que quiera estudiar más de eso, hay un libro que se llama 1888 reexaminado y está de gratis también online. Necesitamos analizar todo eso, porque la mensajera del Señor dice que el Señor dio un mensaje a través de esos dos varones, y si la iglesia lo hubiera aceptado, el Señor hubiera venido. Porque el mensaje que estaban predicando esos dos varones era un mensaje con poder. Estaban predicando que Jesús justifica al ser humano, pero que la justificación no se limita a ¿qué? A el perdón solamente, sino que le ofrece el poder para poder vivir una vida victoriosa. ¿Ok? Y yo a los que dicen y que creyeron, yo voy a ir concluyendo. ¿Lo puede poner, por favor? A ver si quiero mostrar algunas citas. Para el que cree
que podemos seguir pecando hasta que Jesús venga, hermanos. Y usted dirá, oh, el hombre aquí está predicando salvación por las obras. En ningún momento. Lo que yo estoy predicando, lo estoy predicando. Lo que yo estoy diciendo es que el ser humano puede vencer con Cristo Jesús. No es por las obras. Es Jesús el que lo hace en el ser humano. Porque ese es el poder ¿de qué? Del Evangelio. Hay otro libro que también se los exhorto a que se llama Bifurcación. Un americano, el Douglas, Bifurcación, así mismo. Lo hay también en inglés. Se llama A Fork in the Road, creo que es. Y van a saber la historia de lo que sucedió en el adventismo. Y nosotros necesitamos saber lo que sucedió, porque la única manera de que Jesús venga es que suceda ese reavivamiento y el poder de la iglesia primitiva venga a nosotros para poder predicar el mensaje con poder. Hay alguna cita que quiero compartir con ustedes. En el deseado de toda la gente dice, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es ¿qué? Genuino. ¿Ningún qué? La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que ¿qué? ¿Se dan de cuenta? La justicia de Cristo no es un manto para cubrir ¿qué? Que no han sido ¿qué? Ni qué más. Es un principio de la vida que transforma ¿qué? Que rige la conducta. La santidad es integral para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen ¿qué? ¿Cuál es el plan de salvación, hermanos? ¿Restaurar qué? Y tengo que avanzar. Ok, vamos a ver si funciona. Miren esta otra. Cristo fue obediente a todo ¿qué? Requerimiento de la ley. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano ¿qué? Obedezca ¿qué? Cuando nos sometemos ¿a quién? El corazón se une ¿con qué? La voluntad se fusiona ¿con qué? La mente llega a ser ¿qué? Los pensamientos se sujetan ¿a quién? Vivimos ¿qué? Esto es lo que significa estar vestidos ¿con qué? ¿Se dan de cuenta lo que es estar vestido con el manto de justicia? No es que simplemente Dios hace una declaración sobre el ser humano. Eres justo y sigues como quieras. Y sigue diciendo, entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y la deformidad del pecado, sino que es que la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Mediante el plan de redención, Dios ha provisto medios para vencer ¿qué? ¿Y cómo? No importa qué. ¿Es claro, hermanos? ¿Cuánta tentación puede vencer el ser humano cuando se somete a Jesús? ¿Cuánto? Y mi pregunta es, ¿cuánto es toda? Y sigue diciendo, no importa cuán qué. La tentación más poderosa no puede excusar qué. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es un acto que... Y aquí quiero decirle algo, hermanos. Hay un problema, y eso se introdujo de la iglesia grande en el cristianismo, y es que yo nazco siendo pecador. Y me explico. Yo no soy culpable del pecado de Adán. Eso no sería justo. Yo no soy culpable del pecado de Adán. Yo cargo la naturaleza pecaminosa de Adán, pero no, Dios no me puede
culpar por su pecado. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Cuando usted y yo pecamos, el pecado, hermanos, no es un estado. Yo sé que le va a chocar a muchos, pero estudien, busquen, analicen. El pecado no es un estado, el pecado es una elección. ¿Entendemos? Usted y yo elegimos pecar. No me venga a decir usted a mí que yo peco porque soy pecador. Usted y yo pecamos porque decidimos pecar. ¿Ok? Y el tiempo avanzó, tenía textos aquí, pero no puedo, yo sé que ustedes quieren ya irse, ¿no? ¿Me dan unos minutos más? ¿Están seguros? Ah, venga. Vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4, perdón. Génesis capítulo 4, no sé por qué 1. Y quiero que vayamos. Ustedes saben lo que sucedió, Caín y Abel, ¿cierto? Ahora, yo quiero que estén bien en claro que esto sucedió antes o después del pecado. ¿Ok? El hombre ya traía la naturaleza, no el pecado. ¿Verdad? Por eso es que se han inventado la doctrina que hay que bautizar a los niños. ¿Se dan de cuenta por qué viene una cosa por la otra? Porque cuando yo estoy erróneo en algo, hay que fabricar una doctrina encima de la otra. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, cuando un niño pequeño nace, él no es pecador. Él carga con la naturaleza pecaminosa, pero Dios no lo va a culpar hasta que él no tenga un conocimiento de la verdad. Porque el bien está en aquel que sabe hacer el mal y no lo hace. Un niño recién nacido no tiene el conocimiento. ¿Estamos? Le dije 4, ok. Vamos, ¿esto sucedió cuándo? ¿Después o antes? Ok. Miren lo que dice el 4:6. Entonces Jehová dijo ¿a quién? ¿Por qué se ha enseñado? No sé qué versión de ustedes dice algo diferente. Ensañado, algunas dicen, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has enfogonado? O sea, y cuando usted busca esa palabra en original se da de cuenta que dice, menciona también que quiere decir hervir. Tú sabes lo cuando dice, estoy hervido por dentro. O sea, el hombre estaba como furioso. ¿Por qué? Porque Dios aceptó ¿qué? Y no la de quién. Y el hombre ¿qué hizo? Se ensañó, se enojó, se enfogonó. En un boricua, ¿verdad? De allá de... Y sigue diciendo, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Ahora, presten atención. Si bien hicieres, ¿cuál es la palabra? El hacer. Quiero que presten atención. Hacer. El pecado tiene que ver con hacer. ¿Ve? Es una decisión. Si yo decido pecar, peco. ¿Cómo sigue diciendo? Si bien hicieres, no serás ¿qué? Si bien hicieres, haz una pregunta y dice, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está ¿dónde? ¿Captaron? ¿A dónde está el pecado? Hermanos, el pecado siempre va a estar delante de usted, a la puerta. Cuando está a la puerta, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Quién es el que lo deja entrar? Por eso Jesús dice, Jesús no toca, dice que yo llamo. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno me deja entrar, ¿qué voy a hacer? Me está diciendo aquí, dice que le dice, el mismo Dios le está diciendo a Caín, el pecado está ¿dónde? Con todo esto a ti, ¿qué? ¿Y tú qué? ¿Sabe lo que está diciendo el texto? Que aunque el pecado esté a la puerta, eres tú el que ¿qué? O sea, tú te señorearás de él. Tú tendrás dominio contra quién.
Pero ¿cómo se puede hacer eso? Una persona que esté como ligada, conectada ¿a quién? A Cristo Jesús. Y ustedes pueden ver, pregunto, ¿qué hizo Caín para matar al hermano? Él decidió que matarlo. El pecado está a la puerta, le está diciendo Dios. Pero ¿qué él hizo? Lo dejó entrar. Él decidió que el pecado entrara. Y tengo que finalizar, pero finalizo, hermanos. Voy a pasar eso. Ustedes están viendo esas imágenes, hermanos. Quizás usted y yo podamos decir, no, pero nosotros hacemos evangelismo, nosotros estamos activos, nosotros estamos en una cosa tremenda. Pero hermanos, lamentablemente, a veces estamos espiritualmente, ¿cómo? Dormidos. Y el mensaje que te traigo no es para condenarte, es para levantarte, para decirte que en Jesús hay poder, que el evangelio es poderoso para levantarte. ¿Ok? A veces estamos así como estas personas, ¿no? Voy a leer lo rojo solamente. Él exhorta a su iglesia en la tierra a despertar ¿de qué? ¿En que quién lo ha metido en eso? De sumirla y cumplir la obra que el cielo ¿qué? Eso está en Testimonio para los Ministros 4:6-6. Esta es la clave del mensaje, hermanos. Si usted se le olvidó cualquier cosa, que no se le olvide esto. ¿Ok? Esta cita es clave. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, es el plan ¿de qué? Pregunto, según la cita, ¿cuál es el tema central de la Biblia? ¿El plan de qué? De la redención. Pero usted dirá, ¿y qué es eso? ¿Qué es el plan de redención? Porque ese es el tema central. Sigue diciendo. El tema, voy a empezar otra vez. El tema central ¿de qué? El tema alrededor del cual se agrupan todos los demás es el plan ¿de qué? ¿Y cuál es la redención? ¿Lo captó, hermanos? La restauración de la imagen ¿de quién? ¿En quién? Desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, ¿de qué versículo está hablando? Génesis 3:15. ¿Ok? En otras palabras, desde Génesis 3:15, por eso dice que es el tema central de la Biblia, seguimos leyendo, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, que está en Apocalipsis 22:4. El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este ¿qué? ¿Cuál tema? La redención. ¿Y qué es el plan de redención? Restaurar la imagen ¿de quién? Sigue diciendo, restauración del hombre. El poder de Dios que nos da la victoria por medio ¿de quién? Que nos da la victoria por medio ¿de quién? ¿Cuántos de ustedes creen en Cristo Jesús? Por lo tanto, si creemos en Jesús, tenemos que creer que en Jesús hay victoria. Tenemos que creer que en el Evangelio hay victoria. Tenemos que creer que aquel que llegó aquí, porque en su casa quizás tuvo una discusión con su esposa, Jesús puede restaurar ese matrimonio. Tenemos que creer que aquel joven que tiene algún problema, que sea cualquier cosa en su vida, tenemos que creer que en Jesús hay victoria para restaurar a ese joven. Tenemos que creer que aquel matrimonio que está a punto de ¿qué? De divorciarse, tenemos que creer que en Jesús hay victoria. ¿Para qué? Para restaurar ese hogar.
Tenemos que tener poder para aquella persona que tenga problemas cuando entra a las redes sociales o cuando entra al internet y vemos cosas que no debemos ver. En Cristo Jesús hay solución. ¿Para qué? El que capta este pensamiento, ¿cuál pensamiento? Tiene delante de sí un campo infinito de estudio, tiene la llave que le abrirá todo el tesoro de la palabra de Dios. Si usted y yo comprendemos eso, que el propósito de Dios, ¿cuál es? Restaurar la imagen. O sea, en otras palabras, volverlo al hombre que Dios creó en el Edén, un hombre sin pecado. Y con esto sí concluyo. Para aquellos que levantaron la mano allá atrás, hay un problema con eso. Pregunto. Y yo sé que ya el tiempo pasó, pero no tengo que decir esto, hermanos, porque no puedo dejarlo así. Ok. En Daniel 8:14, ¿qué dice? Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Cuando usted lo conecta con Levítico 16, el día de la expiación, se da de cuenta que el Levítico dice que aquel día el santuario tiene que ser purificado de los pecados ¿de qué? Ahora pregunto, ¿cuándo sucede eso? ¿Antes o después que Jesús venga? ¿Usted está seguro? ¿Están seguros que sucede antes que Jesús venga? Ok. Entonces, mi pregunta es, si Daniel dice que hay que limpiar el santuario, Levítico dice que hay que limpiar, que los pecados son ¿de quiénes? Del ser humano que entró allí. Pregunto, ¿cuál de los dos tiene que ser limpiado primero? ¿El santuario del cielo o el santuario del alma? ¿Se dan de cuenta en lo que Satanás ha infiltrado en nosotros al decir que no podemos vencer? La única manera como yo puedo contestar eso es a través del santuario. Si usted y yo decimos que no se puede vencer hasta Cristo venga, estamos perdidos. Porque cuando Cristo venga, ¿qué pasó? ¿Se dan de cuenta? O sea, para que Jesús venga, ¿qué tiene que suceder en el santuario? Tiene que estar ¿cómo? Jesús no puede salir hasta que el santuario esté ¿cómo? Pero ¿cómo Jesús va a salir si tú y yo seguimos echando pecados allá? Pecamos, y Dios es misericordioso y perdonando. Pero mi pregunta es, ¿cuándo Jesús va a salir si seguimos pecando y ensuciando el santuario? ¿Se dan de cuenta? Para que Jesús salga y se cambie sus ropas, tiene que el santuario estar limpio. Para que esté limpio, tiene que ser que ya ningún pecado, ¿qué pasa? Por eso en Apocalipsis 22 dice, el que es justo, no es una declaración, él dice, o sea, tú que eres justo, sigue siendo justo. El que es limpio, siga siendo limpio. Hermanos, Dios nos creó para glorificar el nombre de Dios. Visita que me escuchas en esta mañana. Cualquier cosa que tú no puedes hacer, ponla en las manos de Jesús. Estoy presentando un evangelio que tiene poder. Un evangelio que no solamente perdona, sino que me imparte poder para yo vencer sobre aquello que me tiene cautivo al pecado. Usted dirá, pero usted ya no es pecador. Jesús hay poder. ¿Usted cree eso? ¿Está seguro que en Jesús hay poder? ¿Tú estás seguro que Jesús puede mantenerte sin caer? Y si cayeres, Él está ahí para levantarte. Pero el gol, la meta final, ¿cuál es? Porque Jesús lo prometió y Él lo va a hacer. ¿Cantamos o como tú quieras? Oramos.
Señor, te doy gracias, Padre, porque al morir en la cruz del Calvario, cuando pusieron esa lanza en el costado, la palabra de Dios dice que salió agua, pero también dice que salió sangre. Queriéndome decir, Señor, el agua es representado como se le dice, Señor, que limpia, que es como el Espíritu Santo, pero también la sangre es el perdón que tú diste a cada uno de nosotros. Por lo tanto, al salir esos líquidos, en realidad lo que salió para el ser humano fue perdón y poder para ser victoriosos. Señor, quizá algunos no podemos comprender, pero Señor, que podamos ir a la palabra de Dios, podamos ir más al espíritu de profecía, a la ley y al testimonio, y podamos una vez más resucitar el sistema de la economía del santuario, para que en realidad este movimiento comenzó cuando miraron al cielo y vieron el santuario. Señor, necesitamos ver el santuario y ver cómo tú salvas a ser humano. La salvación no se limita a la cruz del Calvario. El santuario tiene muchos más pasos. Señor, tu camino está en el santuario. Pero lo primero que está, Señor, es una puerta bastante amplia. Señor, aquí hay personas que quizás estuvieron agobiados. Hay personas con problemas, hay personas con necesidades. Pero Señor, en el santuario, la puerta nos dice que tú eres esa puerta en el libro de Juan. Que tú estás con los brazos abiertos y es bastante amplia, Señor, para que todo el mundo que en ti crea pueda entrar por ella. Pero Señor, también me dice que aquel que entra, Señor, pasa por una purificación por el lavacro. También me dice que esa persona que pasa por la purificación del lavacro entra al lugar santo. Y allí hay pan, tu palabra. Allí hay luz, el Espíritu Santo alumbrando. Allí hay incienso, Señor, que es tu justicia que sube a través de nuestras oraciones. Para que un día no muy lejano, Señor, siguiendo esos pasos, podamos entrar al lugar santísimo y verte tal y como tú eres sin ser consumidos. Por lo tanto, Señor, que cada persona que salga de aquí, que pueda salir creyendo en Jesús, que hay poder en el Evangelio, pero un evangelio verdadero, un evangelio que transforma, un evangelio que levanta, un evangelio, Señor, que no me deja igual, un evangelio que es el evangelio que tú quieres que tu pueblo entienda. Padre, gracias, Señor, por los méritos de Jesús. Amén, Señor.